Regresamos, esto es Hechos de Música con Felipe Rojas, un artista, definitivamente. Gracias. Yo no sé si catalogarte ya como, ya no te va a ver igual detrás de un escritorio, va a haber música, más que números. Bueno, de pronto, la gerencia también tiene su musa. O sea, en la gerencia también hay que ser un artista. No es fácil, sobre todo, manejar equipos de trabajo con personas con sueños, con percepción y con realidades diferentes. Entonces pienso que todos somos artistas de nuestra propia vida, ¿cierto? Fundaste y presidiste por 12 años el Fondo de Garantías de Antioquia. ¿Eso sí qué significó para ti? Estabas muy joven en ese momento. Sí, yo tenía 29 años y fue un reto muy interesante. Yo en ese momento era jefe nacional de proyectos de una entidad financiera, de FinSocial, compañía de financiamiento comercial. Y había estado en el Sotres Bank en Atlanta haciendo un curso de costeo ABC, que era un costeo basado en actividades que en esa época la banca lo quería hacer. Era muy famoso en la banca. Entonces implementé en FinSocial el costeo y de ahí la Cámara de Comercio que estaba liderando la creación del Fondo de Garantías de Antioquia. El doctor Francisco Pieraita Echeverry, que era de la Junta de FinSocial y el presidente de la Cámara de Comercio, dijo, hombre, me parece muy interesante ese modelo que se ha presentado, ¿por qué no tratamos de migrar ese modelo también al modelo del Fondo de Garantías de Antioquia? Y entonces me llevaron a mí como prestado, pues ahí como a hacer el modelo, y a lo último le metí como tanto entusiasmo y tanta intensidad que me dijeron, no, pues que usted es el gerente porque usted es el que sabe. Entonces empecé de 29 años en ese proyecto de liderar la creación del Fondo de Garantías de Antioquia, que era muy importante y ha sido muy importante para esta sociedad. Y hoy sigue siendo supremamente importante, una entidad ya muy patrimoniada, con una operación gigante, muy bien manejado, y que le abre espacios a todos los empresarios que teniendo proyectos económicamente viables no cuenten con las garantías suficientes exigidas por los intermediarios financieros. Entonces ahí es en donde un esquema de garantías empieza a partir prácticamente de la sociedad, y es una sociedad que genera oportunidades de acceso al crédito y una sociedad que no genera oportunidades de acceso al crédito. Y ahí está la diferencia entre una sociedad que verdaderamente está inmersa en todos los procesos de desarrollo, no solamente nacionales sino internacionales, y que le permita pues a las personas estar en ese cuento del emprenderismo, que es tan importante y que más que una fama y que más que un modelo, se ha vuelto la necesidad de las personas. Ahora uno ve que los jóvenes son jóvenes globales, ¿cierto? Y formados para emprender. Claro, y formados para emprender. En la época de nosotros era salir y buscar un trabajo en una buena empresa, o sea, ¿se puede decir un hombre de empresa aquí? Claro que okay, sí, todo. Bueno, hombre, cuando uno salía de la universidad de mi época, entonces, si entraba a Bancolombia, si entraba a Suramericana, a Noel, o a una cantidad de empresas pues, que siempre han sido muy importantes para nosotros, era como coger el cielo con las manos, y ya uno sabía que si se portaba bien, ahí se quedaba 25 años, ahí conseguía su casita, su carrito, se casaba, su Renaultcito 12, y después subía al 18, y los hijos estudiaban, y perfecto, y a los 30 años uno se jubilaba. Ahora ya no, ¿cierto? Ahora ya el mundo, en este proceso de interconexión tan importante, ya las alternativas sean de trabajo, ya hay demasiada competencia, ya uno tiene que generar trabajo. Y ya no era el concepto de antes, que uno para montar empresa tenía que tener unas grandes estructuras, con grandes capitales. Ahora no. Ahora una persona con su computador tranquilamente puede estar diseñando código, o estar diseñando páginas web, o estar diseñando application, y puede tranquilamente vivir y facturar y estar muy abierto a todo lo que son estos flujos de información que constantemente asistimos por esta globalización de la información. Vámonos con música. Esto es muy diferente a lo que hemos escuchado hasta ahora. Claro, la música de mi papá.
Bellísimo, ¿no? Peronet e Izurieta. Perfecto. Eso me recuerda mucho a mi papá cuando nos íbamos para la finca. Nosotros teníamos una finca en Barbosa, Antioquia. Mi papá es de Barbosa, Antioquia, y mi mamá también. Mi mamá es de Yolombó, pero en esa época la chusma los hizo irse a Barbosa. Cosas que ya no pasan en Colombia. Okay. Entonces, y yo me iba con mi papá los viernes por la tarde. Y entonces mi papá siempre se tomaba los aguardientes por la noche y yo siempre era su compañero. Y entonces nos íbamos para todas esas cantinas, por la finca y habían mucha música de cuerda. Y bueno, ese era el pan ahí de todos sus fines de semana, El escuchar papá música también vieja. melómano, porque Mi papá es muy melómano, es muy que melómano. tiene esta música, pero también la que La hemos clásica, escuchado ahora, sí. la música clásica. Claro. Se imprimió diferentes géneros en ti. Sí, o sea, no solamente es melómano, sino que es estudioso de la música. Entonces, muy culto en la parte de la música clásica y también muy culto en la parte de la música antoñona, de la música vieja. Y bueno, y tiene una gran discoteca en discos de acetato, discos pues de hace... Yo siempre visualizo a mi papá sacando pues el disco y entonces no lo deja tocar de nadie, no lo deja coger de nadie, siempre lo limpia y tiene su tocadisco perfecto, un garra, esos garras ingleses que le podían poner 12 discos encima e iban cayendo y perfecto, y suena perfecto y siempre el sonido de, aunque un disco de acetato cuando ya está muy viejo tiene el famoso hiss, ¿cierto? Nunca el sonido de un disco de acetato será igual al sonido de un disco compacto. Puede haber mucha tecnología y en el audio y lo que sea, pero el sabor y el sonido de un disco de acetato para una persona que le gusta la música es increíble. Ha sido catalogado uno de los 500 líderes en Colombia, uno de los 39 del sector financiero. ¿Qué necesita una persona para estar en ese selecto grupo? Pues primero agradecerle a la revista Nota Económica que hizo esa selección y sin ningún tipo de proselitismo y muy honrado, obviamente. No, yo pienso que es ser muy coherente con lo que uno quiere, con lo que uno siempre está buscando. Nunca las cosas han sido fáciles, ni en el año 1900 ni van a ser en el año 2050. Nunca han sido fáciles, siempre habrán retos muy difíciles que afrontar. Siempre en todos los procesos que uno adelanta, siempre se cruzan tres elementos que para mí son las tres grandes tentaciones del ser humano, que es el miedo, el cansancio y la inseguridad. Pero siempre está la fe, la esperanza y el amor para poder hacer que esas tres componentes se diluyan en determinado momento. Y uno nunca termina con el miedo, uno nunca acaba con el cansancio. Lo matiza, lo somatiza, lo supera, lo alcanza, él lo alcanza a uno. Pero lo importante es no tener miedo a asumir riesgos. Yo pienso que el riesgo es inherente al ser humano. El solo hecho de estar calientico en la barriga de la mamá y salir, eso ya es un proceso de riesgo increíble. Y en esa medida siempre existirá el riesgo. En esa medida siempre las personas que tienen esa fuerza de emprender tendrán que encontrarse con muchos contratiempos. Y cuando uno lee la historia y cuando uno lee biografías de personas que han luchado mucho, siempre esa constante de los procesos, de las dificultades que hay que superar, siempre han estado latentes y presentes. Entonces yo pienso que nada ha sido gratis ni fácil. Dices que debe tener uno certeza de a dónde va, qué quiere. Sí. ¿Qué quieres? Yo quiero ser feliz, inicialmente. Quiero vivir con tranquilidad, quiero poder educar bien a mi hija, por ejemplo, que tenga una buena educación y que se proyecte desde la perspectiva que ella quiera. No le quiero imponer absolutamente nada, lo único que quiero es apoyarla en lo que ella quiera. Y tratar de trabajar mucho todo lo que es la parte de investigación en la teoría del caos, que es lo que a mí me apasiona en este momento desde hace muchos años. De hecho, hoy la computación cuántica
no es comercial porque tiene muchos fenómenos de decoherencia. La computación cuántica siempre se queda en la mitad del camino y por eso no tiene la coherencia que tiene esta computación con lógicas booleanas de unos y ceros que tenemos hoy. Entonces el cuento es trabajar mucho, siempre me veo trabajando, no me veo jubilado. Pienso que no nos va a tocar la jubilación, pues estamos aportando, pero... ¿Eso cuándo va a llegar? Pero el sistema nunca nos da la seguridad ni la certeza de que, no, tranquilo que su jubilacioncita está ahí. No, yo siempre me veo trabajando, siempre me veo investigando, siempre me veo leyendo, me veo muy encaminado hacia ser un hombre de mucha fe y siempre muy metido con la música y tratando de pintar y hacer lo que siempre me ha apasionado. Yo pienso que lo que yo he querido hacer lo he hecho. O sea, yo siempre le digo a mis amigos banqueros, por ejemplo, que me dicen, no, es que cuando yo me jubile me pongo a tocar saxofón. Y yo, no, ya cuando te jubiles ya los dientes no te dan, ¿cierto? Cuando te jubiles ya no puedes tocar guitarra porque ya la artritis no te deja. Entonces todo hay que hacerlo ya. Yo pienso que el futuro es hoy y las cosas hay que hacerlas hoy. Pero es un reto para quienes tenemos otras profesiones, además de la música, en mi caso que soy periodista, en tu caso pues que eres administrador y músico. Hay un momento en el que trabaja para hacer música. ¿En qué momento revertirlo? Yo no pienso que yo ya pueda trabajar para ser músico profesional. No pienso. De pronto haré un CD y tengo el honor de tocar, de que me dejen tocar con los músicos que tocamos ahora, que son músicos profesionales, que son de academia, que tienen maestrías en música. ¿Pero en qué momentos sopesar? ¿Qué es más importante en tu vida? ¿La banca o la música? ¿O la música o la banca? Yo pienso que yo nunca he querido hacer esa balanza, no. Si yo te digo, ¿qué zapato es más importante para ti, el izquierdo o el derecho? No. ¿Cierto? Uh-huh. Entonces, yo pienso que no, o sea, la música es muy importante y siempre haré música. No haré música comercial ni podré vivir de la música porque ya la música es una dimensión que solamente la gente que está metida ahí entiende. Vivo de las finanzas, vivo de la banca y me he ganado la vida en la banca y me la seguiré ganando ahí. Últimamente, los últimos años me he metido mucho en la parte de la tecnología, me apasiona mucho la tecnología, sobre todo el diseño de modelos tecnológicos a través de redes neuronales y pensamiento complejo y ¿Tienes un premio además? Sí, tengo un premio de innovación tecnológica en diseño en redes neuronales, premio Innova. Y me ha apasionado mucho eso. Pero siempre estaré surrungueando ahí con el saxo y me le metería a los grandes músicos de esta ciudad y donde voy me dejan tocar y hay dos lenguajes universales, el color y la música. Y en esa medida siempre un músico es muy abierto a que otra persona toque y disfrute, ¿cierto? Sí. Entonces, pero aspiraciones pues de ser un saxofonista pues sería muy difícil. Obviamente si con la escuela que yo he tenido me dedico a tocar 5 o 6 años día y noche, pues voy a ser una persona ya muy competitiva, pero no creo, porque me harían falta la tecnología, me harían falta las finanzas. En esa carrera de la música, esta pasión por la música, Dave Valentín, ¿qué puesto tiene? Hombre, Dave Valentín para mí es el gran flautista del Latin Jazz. Tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Pontificia Bolivariana cuando estaba estudiando y cuando me tocaba grabar la música para los sonovisos, porque en esa época no existía el video pues casero, entonces las personas tomaban fotos con rollos de Kodalith y le ponían las filminas y eso iba en un caramate que iba mostrando y eso llevaba música. Y las primeras conexiones que yo tuve con el jazz en forma fue con David Valentín, con David Grusin, con GRP Records, que todavía es una institución en el jazz. Y bueno, siempre me impresionó la manera que David Valentín tenía de tocar y gritar. Él toca y grita, él toca y grita. Y es uno de los grandes flautistas del Latin Jazz.
Bueno, vamos a hacer una pausa en Hechos de Música. Al regreso, tomen nota porque Felipe nos va a dar casi que una clase de buena música para que reconozcamos nuevos sonidos. Además, nos habla de Garantías Comunitarias, que es la empresa que preside, y muchísimo más. Ya volvemos.